Gracias, Soledad. Muchísimas gracias, Conchita, por esta presentación y también a la doctora Marín por invitarme a participar en este seminario al que tengo un especial cariño porque ya me van invitando todos los años. Bueno, voy a comenzar con mi intervención. Espero que no se me pierda la conexión como al compañero Paco. Sí. Como hemos visto, el tema del Día Internacional de los Museos de este año nos invita a reflexionar sobre los retos sociales, económicos y medioambientales en el actual contexto COVID-19. Como todos nosotros sabemos, el COVID-19 ha cambiado nuestros hábitos y costumbres y ha recolocado nuestras prioridades, alterando drásticamente el panorama de los museos, poniendo a prueba su capacidad de adaptación. Todos sabemos que durante el confinamiento incrementaron su presencia digitalmente. Y así lo ha señalado también la UNESCO, ese incremento de la presencia en Internet, así como su resiliencia ante el reto de seguir promoviendo el acceso a la cultura. La actual situación parece conducirnos hacia un museo híbrido que combina la presencialidad con la virtualidad. En cualquier caso, la presencialidad también se ha visto alterada, puesto que los aforos de los museos ahora admiten un número muy limitado de asistentes y también ha modificado su apariencia en el sentido de que se han implantado a lo largo del circuito de visita puntos de gel hidroalcohólico, se ha cambiado la señalética, incluso se ha alterado la propia visita, sin olvidar las medidas de limpieza y desinfección, que se han convertido en una presencia constante y ante la que no podemos bajar la guardia. No obstante, a pesar del incremento de lo digital, hay museos que han transformado positivamente la disminución del número de visitantes, convirtiendo la experiencia de la visita en una experiencia de calidad, en tanto que el silencio, la soledad o escasez de visitantes permiten una contemplación de las obras de una manera plena, sin distracciones, ruidos o masificación. El Museo Cerralbo es uno de ellos. Desde el 1 de enero hasta el 1 de junio de este año podemos contemplar la actividad denominada Atención Plena en el Museo Cerralbo, que nos plantea una nueva forma de visitar el museo a través de una visita autoguiada, invitando a vivir una experiencia nueva, haciéndoles ver rincones, detalles o espacios que permanecen habitualmente ajenos. A través de este tipo de visita, como bien lo han reflejado los propios usuarios del museo, han conseguido no solamente centrar su atención en determinados detalles del museo, sino también calmar su mente, encontrar la paz interior, incluso en contacto consigo mismo. Y así lo han dejado reflejado en los libros de visita. El limitado aforo con el que cuenta el museo permite vivir una experiencia sensorial única y de calidad, porque para estos museos es importante el visitante, no como una estadística o como un dato cuantitativo, sino como ser humano, convirtiendo la visita en algo único que se había perdido con el boom de las exposiciones temporales que había comenzado en los años 80. Y un ejemplo de práctica de visita plena
es la que encarna Ramón Gaya, sobre la que reflexionaremos a continuación. Mostraremos tanto su experiencia como visitante, como también plasma a través de sus pinceles a los propios visitantes, en lo que no deja de ser un trasunto de él mismo. Este concepto de visita plena puede parecernos elitista, porque presupone que las multitudes que abarrotan los grandes museos no saben apreciar las obras, cuando en el fondo la cuestión realmente importante es que existen diferentes experiencias de visita a un museo, tanto activas como pasivas, y todas ellas son igualmente válidas, y así han sido objeto de estudio en los últimos 20 años. En efecto, una visita, diríamos, gallesca, requiere una contemplación plena, en la que la obra es la protagonista, cuando en nuestra vida cotidiana nos encontramos con visitantes haciéndose selfies y fotografiando obras en una suerte de contemplación de la obra filtrada a través de la aplicación móvil. Es decir, nuestros actuales visitantes de museos contemplan la obra a través de una aplicación móvil, cuando la tienen delante, ante sus ojos. Esto es una constatación, como ya se dio cuenta el propio Gaya, de que se está aprendiendo el aprender a mirar, el contemplar con sosiego, el disponer de tiempo, no tener prisa. Todo está siendo sustituido por lo inmediato, por la cantidad, por la rapidez. Así que dejamos esta pregunta a modo de reflexión. ¿Contemplación o autocontemplación? Si bien es verdad que el propio Gaya también es fotografiado dentro de los museos, pero no posa como si lo hacen los de los selfies. Con pasmo caracterizará a Ramón Gaya su estado, refiriéndose al momento en el que contempló una obra de Velázquez en su primera visita al Museo del Prado en 1928, con 17 años. El concepto de pasmo es clave en su experiencia de visita. Es necesario tener una actitud ingenua o inocente para sentir la pintura y poder comunicarse con ella. Pero, ¿cómo se consigue esa actitud? Pues bien, despojándose de los prejuicios, de lo ya sabido, de la erudición y sobre todo de saber esperar la obra. Es una experiencia de disolución del yo, de indistinción del sujeto y el objeto ante algo que nos deja atónitos y expectantes, como un animal, diría el propio Gaya. Para él, lo crucial no es salvar la realidad, sino anegarse en ella, colmado de ella, embebecido, embelesado, casi sin inspiración. Este tipo de expresión, como pasmo, anhelado, inmenso, etc., serán frecuentes en sus escritos, sobre todo en los años 50 y 60, que son los de la época de su exilio mexicano, cuando él está físicamente fuera del Museo del Prado al que tanto admira. Hay autores que señalan que los museos no solamente se producen experiencias de aprendizaje, sino también otras que contribuyen a la formación de la identidad. De esta forma, la experiencia de la visita está relacionada con la identidad que el visitante va construyendo de sí mismo en cada momento. El propio Gaya construye significados a partir de su experiencia como visitante en los diferentes museos por los que pasa. Pero sus impresiones también van a ser negativas. Por ejemplo, dirá del propio Prado
que es un lugar hermético, secreto, conventual, donde lo español va metiéndose en clausura, espesándose, incluso encastillándose. Sin embargo, siente que la pintura es su sueño, su seguridad. Él dirá que hay en todo lo español una especie de hambre. En definitiva, si España no hubiera pintado, sería un país más hambriento, más frenético, más absurdo, incluso más loco. Es evidente que esta visión que Goya tenía del museo no resulta excesivamente simpática a aquellos que valoran el éxito de un museo en términos numéricos, ya sea por número de visitantes o por cifra de ingresos. Goya conocería esta sala de las meninas, creada en 1928 para albergar de manera individual el cuadro. Como vemos, se encontraba tapizado con telas de Fortuny y con el suelo de madera que sería sustituido en los años 40 del siglo XX por otro de material incombustible. El cuadro estuvo allí ubicado con el paréntesis de los años de la contienda bélica hasta 1856, en que pasó a ocupar la sala 15A y de ahí la actual, en la que podemos contemplarlo, la Gran Sala de Velázquez. Goya no considera al Prado solo una patria, sino que para él es la vida misma, el museo de más sustancia pictórica que existe. Le deslumbra hasta el punto de que llega a sentir el roce de un aire frío, limpio, de roca viva. De hecho, en un ensayo de los años 50 lo denominará su roca española, y así calificará a las meninas. Sintió algo que no podía explicarse muy bien, pero que ahora lo encuentra muy natural. Para él, las meninas era un cuadro no propiamente eterno, sino eternamente presente, completamente vivo y por lo tanto sin historia. Han sido muchas las reflexiones sobre la relación del Prado con España. Y es en el ensayo de Goya, La roca española, en el que se parte de la idea de que la verdadera patria del español como ser colectivo es la pintura. Un arte en el que encuentra equilibrio, seguridad y cordura, lo que convierte el museo paradójicamente casi como un manicomio al revés, pero un manicomio de cordura, de realidad. Desde su exilio comentaba: cuando desde lejos se piensa en el museo, este no es como un museo, sino una patria. Gracias al Prado pudo sobrellevar su exilio, pero estaba presente a través de reproducción en láminas, estampas, libros, postales que compraba y luego recomponía en su estudio. Velázquez estaba siempre en el centro de todo. Decía en concreto de esta obra ante la que se encuentra delante: el sueño del patricio, que era un trozo de pintura, aunque en definitiva lo que a él le gustaba era la figura de la mujer durmiente, que está colocada casi de forma escondida. No solamente a Goya le interesa esta obra de Murillo, sino que también es consciente de la escasa fortuna crítica que tuvo este pintor, que tuvo, digamos que los propios historiadores del arte no le tuvieron en demasiada estima, como dice el propio Goya, por miedo a ser tachados de ingenuos, de ñoños e incluso de retrógrados.
Y por eso emitir este tipo de juicio tan contundente y tan rotundos le granjeó una enemistad durante mucho tiempo, no solamente por parte de los historiadores del arte, sino también por la propia crítica. Aquí vemos al pintor contemplando otro cuadro de Aquenio, Mercurio y Argos, con Isabel Verdejo, con quien compartió su vida desde los años 70. El concepto de Galia del Prado representa la identificación con la identidad cultural española, en la línea de lo que significaría para otros artistas del siglo XX la colección del Prado, desde Pablo Picasso, que aceptó el nombramiento de director del museo, hasta Eduardo Arroyo, que en 1964 en París se autorretrató irónicamente en brazos de Velázquez, en un lienzo con el expresivo título de Velázquez, mi padre. El niño de Vallecas es para Goya una elevación, una ascensión, en definitiva uno de los grandes altares de la pintura, igual que las meninas. Y le llama particularmente su atención su rostro, un rostro tierno, manso, santo, animado por una sutil mueca agridulce, donde más parece producirse el sacrificio de la realidad. Este concepto que Goya tenía de lo humilde, de lo modesto, se plasma también en los numerosos objetos cotidianos que introduce en sus homenajes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los numerosos recipientes cerámicos, copas y vasos de cristal, e incluso frutas y verduras de la huerta murciana, a quien tanto admira. Aquí vemos a Ramón Goya con Alfonso Pérez Sánchez, que fue director del Prado entre 1983 y 1991, y gran amigo suyo. Hay que destacar el enorme trabajo de Pérez Sánchez como su director primero y luego como director, más de 30 años vinculado a nuestra principal pinacoteca, realizando riguroso trabajo de investigación sobre sus fondos y comenzando el proceso de ampliación y modernización de sus diferentes espacios expositivos. Su amor a Murcia, puesto que Pérez Sánchez, no lo olvidemos, nació en La Palma, un pueblo de Cartagena. No solo quedó en un plano puramente intelectual, amaba la región, sus fiestas, sus costumbres, sus productos. De esta forma se hermanaba con su admirado Ramón Goya, para él el mejor pintor del siglo XX español y quien más acertadamente se acercó a la obra de Velázquez. Vamos a contar una anécdota que recoge Andrés Trapiello. Pérez Sánchez, ya muy enfermo, recibió un ejemplar de la obra completa de Ramón Goya, que acababa de publicarse. Lo abrió, lo ojeó de un modo somero y sin fuerzas pidió colocarlo en un pequeño atril colocado frente al lecho del que ya no se levantaría. Y allí estuvo ese libro unos días más, velando a aquel hombre que muchos años atrás había hecho de Goya uno de los elogios más generosos que uno haya oído a nadie de ningún colega suyo, porque Pérez Sánchez no se refería a la pintura de Goya, por la que tenía alta estima, sino por aquellos escritos sobre unos pintores, Tiziano, Velázquez, Murillo, de lo que él, como estudioso decisivo y director del Prado, se había ocupado a menudo.
Ramón Galla es un gran pintor, uno de los más grandes, pero es además el escritor sobre arte más importante que ha tenido España en todo el siglo XX. En un siglo como el suyo, ese siglo XX al que se refería Pérez Sánchez y que ha sido por antonomasia el siglo de las vanguardias, Galla aparece como un pájaro solitario, con una voz silenciada, pero a medida que ha pasado el tiempo ha acabado siendo más reconocido, con una opinión, un criterio elocuente y seductor para todos aquellos que se atreven a sentir y a decir las cosas verdaderas. Como decía José Benjamín, lejos de todo ese vociferío y ese griterío propio de ciertos historiadores y críticos de arte. El propio Trapiello señalaba que entró en el Museo Reina Sofía por la puerta de atrás, después de muerto a los 95 años, y con un cuadrito vanguardista y circunstancial, pintado a los 18 años, y no precisamente de los más relevantes de su trayectoria profesional. En definitiva, Ramón Galla no tenía en estima el trabajo de crítico de arte, en tanto que los consideraba personas dadas a la autocomplacencia, a la petulancia y a la vanidad. Lo más patético del crítico de arte no es tanto que se equivoque y no entienda, sino que entiende de una cosa que no comprende. Afirmaciones como esta explican claramente que sufriera la hostilidad de unos pocos durante muchos años. Pero como señala Leopardi, el olvido cae sobre que a su propia época ofende. ¿Qué puede importarle a nadie ahora cuando él vive su verdadera vida en estas obras tan maravillosas que nos dejó? Y así lo sintió su amigo Pérez Sánchez, unido a él hasta su final. Aquí vemos a Galla sentado entre su mujer Isabel Verdejo y su amigo y poeta Eloy Sánchez Rosillo, al que conoció en los años 70 y convirtiéndose en un amigo incondicional, formando parte de lo que algunos estudiosos de su obra han llamado la generación de la amistad. Vemos cómo su presencia física materializa el silencio de la espera, que es la renuncia al nido del mundo y a la búsqueda de la soledad necesaria, aún estando entre la multitud. Para él, la quietud y el silencio de la espera es el requisito de la atención extrema que exige toda obra. La visita a los museos no lo hace como un turista cualquiera. Aquí lo vemos en el Museo del Louvre, donde considera que los cuadros están vivos, pero solo aquellos verdaderos, como Rubens, Goya, el nacimiento de la Virgen o la escultura de Miguel Ángel. La primera vez que va a visitarlo después de su exilio mexicano, dice que entrar en ese museo fue una de las sensaciones más frescas que ha podido recibir. Pero como también dirá del Prado, le decepcionará su instalación museográfica, fría, destartalada, oscura, con las obras mal colocadas. No olvidemos que estamos en el año 1952, donde el criterio expositivo es completamente diferente al de ahora. Para Galla, el Louvre, al igual que el Prado, es un lugar de memoria, acuñando la expresión del historiador francés Nolan, un lugar donde sentimos, como en ningún otro, la pérdida de nuestro patrimonio memorial, quedando tan solo reducido
al ámbito especializado de la historia. Como vemos en esta serie de imágenes, Galland se deja fotografiar ante obras que él admira especialmente. Y aquí tenemos a Bellini, que descubre en Venecia y lo equipara prácticamente a Tiziano. O en el Museo d'Orsay, que es donde alberga la mayor parte de aquellas vanguardias que él denosta, considerándolas todo un catálogo de ocurrencias. Enseñaremos ahora sobre cómo Galland muestra a los visitantes en el museo. Entre 1956 y 1994, durante más de 25 obras y con diferentes técnicas, reflejará esa atmósfera que él mismo como visitante vivió. Por ejemplo, aquí, en este watch de los visitantes, ha captado el momento en el que 4 espectadores parecen interrumpir súbitamente esa contemplación en soledad de las meninas. Vamos a mencionar una cita de María Zambrano a propósito de lo que significa contemplar una obra en un museo, donde los conceptos de pasmo y contemplación son fundamentales, puesto que estas actitudes se vinculan a la teoría de las experiencias de flujo. El flujo lo definimos como un estado subjetivo que las personas experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el extremo de olvidarse del tiempo, de la fatiga y todo lo demás. Es un estado de la mente espontáneo, casi automático, como el flujo de una fuerte corriente. Cuando más absorta está una persona en una exposición, mayor será su motivación para seguir interactuando con la obra durante su visita y mejor será la calidad de su experiencia. En este pequeño homenaje vemos a una joven de espaldas que se ha detenido para contemplar la obra de la quenya. Aquí se percibe muy bien el sosiego del gesto de la chica, permaneciendo inmóvil, en silencio, como a la espera, como si la obra de Velázquez generase en ella una calma dentro de las multitudes que abarrotan el museo. En definitiva, mostrando su estado de asombro o de pasmo, donde se funden la atención extrema y la receptividad. El rasgo común que encontramos en todas estas obras de Galland es la inmovilidad del visitante, cómo contemplan los cuadros, con una paciente quietud, como si admiraran tanto la obra que se quedan sin sentido, dejando en suspenso la razón. Tomás Segovia, quien le acompañó durante sus viajes por numerosos museos, dejó reflejado de una manera magistral que una visita a un museo en su compañía era un continuo asombro ante esa certeza que él tenía de cualquier obra que veía. Es que lo evidente salta a la vista y él veía inmediatamente eso, al revés de lo que le pasaba a casi todos los demás. En cambio, aquí vemos como la obra de Bellini parece llamar a un espectador que permanece distraído. O esta visita ante el cuadro de Sorejano, mientras Louis no es chamba, que está abofetado,
quiere mostrar su admiración por un pintor que considera que todo artista murciano debe tener en cuenta. Ante la obra de La Piedad de Tiziano, vemos cómo constituye un homenaje no solamente a la propia pintura de Tiziano, sino también a lo que encarnaba la figura del maestro en la etapa final de su vida, pues esta obra la pintó cuando tenía cerca de 90 años. Galia considera que Tiziano expresa como pocos el sentido del atardecer, como aquí refleja en su técnica. El atardecer, el crepúsculo, es la manera más eficaz de mostrar la realidad de una obra, puesto que muestra los volúmenes, los contornos, los juegos de luces y sombras. Como también reflejará, es que veo que voy ya muy justa de tiempo, voy a adelantar un poquito y ya me voy al tema de Crepúsculo. El Crepúsculo es uno de sus obras predilectas, la escultura de Miguel Ángel que adornaba uno de los laterales de la tumba de Lorenzo de Medici en Florencia. Realizará numerosas variaciones de esta obra a lo largo de su vida e incluso le dedicará 2 sonetos también denominados como la obra. El propio Galia dice del crepúsculo que supone la humanización del atardecer. Es una escultura que destaca por encima de todas las que forman la propia tumba de Miguel Ángel. Y ya por último, quería terminar señalando cómo en una clase que se le dio a unos alumnos de un instituto murciano de toda esta sucesión de fotografías en la que Galia es el protagonista, muestra la impresión que le causa de lo chulo que ha tenido que ser Porceño, hasta tal punto impacta su presencia y que es una figura importantísima en nuestra cultura murciana, al igual que Francisco Salcillo, que creo que son los 2 grandes representantes de nuestro patrimonio que hay que ensalzar y seguir fomentando su difusión y conocimiento. Y bueno, muchas gracias y me disculpa por haberme cedido de tiempo. Gracias.